contacto con el camarista Camilo Torres. Él está como integrante de la primera sala penal. También integra la cámara, creo que especializada, y es coordinador de la Oficina Técnica Penal Adolescente. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para vos y para toda la audiencia y también para Toby que siempre hace posible estos contactos. Sí, señor, así mismo, el más insistente en este tema como productor. Doctor, reitero mis agradecimientos por el tiempo y bueno, te llamamos para conversar porque en los últimos días, las últimas semanas y casi todas las semanas aparecen siempre casos impactantes que afectan a menores. Este último caso, por ejemplo, del militar asesinado, en donde aparece como uno de los posibles o supuestos autores otra vez un menor de edad para antes de ingresar en el trabajo que ustedes hacen en la Oficina Técnica Penal. ¿Qué análisis podés hacernos brevemente, por lo menos con relación a este punto? Y la verdad que son varias aristas, Carlos. Es interesante la pregunta desde el punto de vista qué podemos hacer desde la Oficina Técnica Penal, qué se está haciendo desde el Poder Ejecutivo con la niñez, con la adolescencia en nuestro país y cuáles son las políticas institucionales que vamos a adoptar al respecto de la oficina técnica. Hace una semana me designaron coordinador de la oficina técnica y justamente en ese sentido mandamos una serie de dictámenes con relación al aumento de penas. Vos sabrás mejor que nadie que hay un proyecto de ley que busca aumentar las penas a 10 años. Nosotros, si bien es cierto, consideramos y explicamos y mandamos nuestra postura al órgano legislativo, creemos que ese aumento no va a solucionar la delincuencia juvenil específicamente, ¿verdad? O sea, hay un gran problema de alarma social, como vos decís, ¿verdad? Llama mucho la atención cuando un adolescente comete un hecho punible, cuando comete un crimen. Entonces siempre se quiere reaccionar de manera punitiva, pensando de que eso mágicamente va a solucionar el problema. Eso es más que nada un placebo que permite seguramente aliviar las conciencias de ciertas personas, pero este es un tema que se tiene que trabajar, como ya veníamos hablando contigo en reiteradas ocasiones, en prevención, en reinserción, ¿verdad? Prevenir, ¿qué significa? Aplicar lo que dice la Convención, aplicar lo que dice la Constitución, lo que dice el Código de la Niñez, políticas públicas accesibles, educación, salud y sobre todo un tema que ya vengo insistiendo hace poco. Estos adolescentes, al no tener educación, Carlos, y esto estuvimos discutiendo hace poco en un congreso internacional, son fácilmente cooptados por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque fíjate que el crimen organizado, todos estos clanes, estos grupos que tienen grandes estructuras, en cierta manera suplen esa negligencia del Estado, ¿verdad? Y el chico al no tener esa capacidad, esos frenos inhibitorios, al no tener esa educación para poder rechazar estas ofertas, muchas veces caen. Pero hay que entender una cosa, que adolescente justamente es la persona que está en una etapa de formación y de crecimiento, no tiene la misma capacidad que tenemos vos, yo, gente de la audiencia. Entonces, habría que entender de que mientras que nosotros no le dediquemos el esfuerzo preventivo, educativo a estos adolescentes, siempre van a ser caldo de cultivo porque estos organismos criminales buscan captar cada vez personas más jóvenes a los efectos de que ingresen a sus filas, por decirlo de alguna manera, y realmente esto impacta en la sociedad. Evidentemente, ante un delito, ante un crimen, hay un proceso penal, hay un castigo. Nadie está hablando de que no opere el sistema penal juvenil, que es un sistema penal especializado con medidas diferentes a los adultos. Hablamos de medidas socioeducativas, correccionales, medidas privativas de libertad que pueden llegar hasta 8 años, según lo establecido en el 207 del CNA, pero también hay que entender de que esa protección va dirigida a personas en desarrollo, ¿verdad? Y de la oficina técnica estamos elaborando no solamente la especialidad en cuanto a la aplicación de el código de la niñez, sino que a tener una especialidad justamente jurisprudencial, juntar la jurisprudencia en cuanto a penas, en cuanto a medidas,
En cuanto a procedimiento, estamos buscando la especialidad de los operadores, los jueces penales de la adolescencia, los funcionarios de los juzgados penales de la adolescencia, de los equipos técnicos interdisciplinarios, llámense psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que van a actuar en diferentes casos, aristas, temas de droga, o sea, se está trabajando mucho. Y lo último que estamos observando con mucha preocupación es el uso de las tobilleras electrónicas en adolescentes. Entonces estamos trabajando a ver cómo podríamos incursar eso dentro de este proceso especializado que atañe a los menores de 14 a 18 años de edad. Quiero dejar claro que la postura es, ante la comisión de un hecho punible, se debe investigar el Ministerio Público, el titular de la acción penal, pero acuérdense de que este es un proceso especializado que va dirigido a personas en desarrollo. Entonces, esto tiene características diferentes al proceso penal de adultos. Somos más inquisitivos siempre con los vulnerables, con los niños, con los pueblos originarios, con los indígenas, con los mayores, y eso realmente llama la atención a la oficina técnica. Mm. Ahora, hablaste del uso de la tobillera con relación a estos menores, a estos adolescentes. ¿Qué es lo que le preocupa un poco? ¿Ellos deben usar o no esa tobillera desde el punto de vista de ustedes como oficina técnica? Bueno, ellos podrían, o sea, nosotros, a lo que yo me refería al decirte nos preocupa es, acuérdate que estos adolescentes son personas de escasos recursos, o sea, tendríamos que aplicar lo referente a la excepción de que ellos no paguen el importe de la tobillera, ver en qué tipo de hechos punibles debe ser aplicada la tobillera, que no sea una cuestión corriente, el tema de la tobillera en adolescentes. O sea, son cuestiones que se van a ir ajustando de acuerdo a la casuística, ¿verdad? Porque fíjate vos, igual que en los adultos, la prisión preventiva tiene que ser utilizada casi como último recurso, en el caso de los adolescentes con mayor razón. Lo que nosotros estamos diciendo de la oficina técnica, estamos elaborando un dictamen, es ver una serie de hechos punibles, ¿verdad? Donde sea adecuado o indicado la aplicación de la tobillera, que no sea una cuestión de uso frecuente en los adolescentes, ¿verdad? Ya que estos tienen una situación de un proceso educativo y todo el estigma que esto puede acarrear, ¿verdad? O sea, son cuestiones que tenemos que ajustar. Y también el tema de, Carlos, acuérdate que la tobillera está regulada, que cada persona a la cual se le aplica debe pagar el canon, ¿verdad? Debe Mm. pagar el uso de la misma, ¿verdad? Y estos adolescentes no están en condiciones, ¿verdad? La ley permite esas excepciones y en eso estamos trabajando, en afinar eso, ¿verdad? Bueno, doctor, y por otro lado, dentro de este mismo, como estábamos hablando, entonces, ese dictamen podríamos tener acceso, ese dictamen que ustedes enviaron ya al Congreso como oficina técnica penal con relación al proyecto que busca elevar la pena a menores. Sin ningún problema, Carlos. Yo le había comentado nomás a Toby que estaba entrando, estaba justamente en un congreso de mecanismos de la Red Iberoamericana de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y de la Comisión MAR-TTD de la cumbre, ¿verdad? Justamente hablando de la problemática de los adolescentes en el contexto de encierro y en el contexto de procesos penales tendientes a este tema, el aumento de las penas y bajar la edad de imputabilidad, ¿verdad? O sea, Eh, sí, sin ningún problema, a puertas abiertas. Todos los dictámenes que nosotros hacemos son públicos, de hecho enviamos a los organismos que nos piden, ¿verdad? Y ahora, en ese encuentro internacional del que participaste, ¿ya volviste o estás todavía? No, no, Que ya ya, estoy, bueno, ya estoy. de ese encuentro, ¿qué podés resumirnos con respecto a todos esos puntos que tocaron? ¿Qué podés darnos a conocer? Porque es muy importante, como hablamos siempre también, doctor, que ir concientizándole a la ciudadanía en general con respecto al trato diferente que tienen que tener los menores o los adolescentes infractores de la ley. Fíjate que, y esto decía muy preocupada la gente de Uruguay, también la gente de Brasil, y ni qué decir la gente de Argentina, ¿verdad? Y también hay una corriente parecida en Centroamérica con la gente de Salvador y las políticas de Bukele, que está ocurriendo un retroceso en el derecho penal juvenil, que es prácticamente volver a querer procesar
empezar juzgar al adolescente como adulto. ¿Te acordás cómo era el sistema anterior, el sistema tutelar, que había que protegerlo, pero casi se le castigaba como un adulto, ¿verdad? Eso cambió a partir de la convención en el año 90, ¿verdad? Y esa es como una corriente que se está instalando en Latinoamérica. Y es por eso que se funda, se inaugura esta red iberoamericana de mecanismos alternativos de solución de conflictos que buscan alcanzar dos fines fundamentales del principio de especialidad, que es la especialidad, ¿verdad?, que rige el proceso penal juvenil, que son la desjudicialización y el derecho penal de mínima intervención. ¿A través de qué, Carlos? De las salidas anticipadas al proceso, alternativas al proceso, que son las que más se ajustan a los adolescentes, específicamente para hechos punibles que no revistan mayor gravedad, ¿verdad? Estas serían la remisión, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional, las conciliaciones, las mediaciones. Entonces, la idea es identificar esas buenas prácticas, incentivar el uso de las buenas prácticas y demostrar de que por medio de esta salida, a través de un acompañamiento sostenido por parte de estos órganos eh, multidisciplinarios, interdisciplinarios, el adolescente puede alcanzar, ¿verdad?, la reinserción social de manera efectiva y cortar así de una vez la carrera delictiva. Lo que sí concordamos todos es que el número de adolescentes que cometen hechos punibles en toda Iberoamérica, incluido España, es mucho menor al de los adultos, sino que lo que pasa es que justamente ocurre un tema como el que ocurrió hace poco y está involucrado un adolescente y eso genera una alarma social. Es como que todo el mundo se preocupa por el chico que cometió el hecho punible grave, pero nadie se preocupa por protegerlo antes, ¿entendés? O sea, somos reactivos y no preventivos y eso está ocurriendo en todos lados y se está pensando que la forma o la fórmula mágica es el aumento de la pena, ¿verdad? Y eso no corta la carrera delictiva y me animo a decirte que muchas veces potencia, muchas veces esa rabia y esa negación de derechos. Yo con esto quiero ser claro, no estoy diciendo que hay que perdonarle, hay que exculparle, que el derecho penal juvenil es un derecho blando, sino que hay que ser muy claros, como bien vos lo señalaste al formular tu pregunta, es un proceso especializado con fines educativos, con salidas socioeducativas, con principios claros como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el fin educativo de la pena y el principio de especialidad que rigen la materia, ¿verdad? Y esto no viene de un antojo de Paraguay, sino que viene de miles, o sea, de muchos tratados internacionales suscritos por el Paraguay, desde la Convención, las reglas de Beijing, las reglas de Riyadh, las reglas comunes de justicia restaurativa, que van guiando un poco el proceso del adolescente. Porque repito, y esto voy a decirlo hasta el cansancio, lo que se busca es cortar esa carrera delictiva eficientemente y asegurarnos de que el adolescente se reinserte efectivamente a la sociedad, ¿verdad? Y esa es un poco la idea de la instalación de esta red de justicia juvenil, de mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿verdad? Y también, como un plus, te cuento que se lanzaron las reglas comunes de justicia restaurativa en la cual están involucrados en la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación de Fiscales Iberoamericana, la IDEF, la Asociación de Defensores Públicos Interamericanos, la CONJIP, la Confederación de Ministros de Justicia de Iberoamérica, y esto está coordinado por ILANUT, ¿verdad? ¿Qué significa esto, Carlos? Que todos los países que integran desde la Defensa Pública, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, Corte Suprema, están de acuerdo en que la ruta adecuada para el trato de estos adolescentes es la justicia restaurativa a través, y esto se suscribe con este documento único o reglas comunes de justicia restaurativa que ya se están aplicando en diversos países. Costa Rica ya adoptó la justicia restaurativa como ley. Colombia tiene también ahora ya un proceso de aprobación de una ley de justicia restaurativa y nosotros tenemos la acordada 917 que también insta a los jueces penales adolescentes a aplicar la justicia restaurativa. Pero también acá hay que ser muy claro, el Ministerio Público retiró todos sus fiscales especializados, o sea, a un adolescente que comete un hecho punible no la atiende un fiscal especializado, sino la atiende un fiscal ordinario, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y eso también nosotros observamos como un retroceso en el proceso o en la forma de jugar a esta persona en desarrollo, ¿verdad?
Así mismo es, doctor. Bueno, eso es categórico cuando uno tiene una causa y que no es investigado por un fiscal especializado, es totalmente diferente la actuación y la aplicación de las normas en cuanto a su efectividad. ¿Puede definirnos qué es la justicia restaurativa y que nosotros necesitamos implementar acá en el país? Y señor, la justicia restaurativa surge en la década de 1970-80 por la preocupación de la situación de las víctimas dentro del proceso penal, ¿verdad? Las víctimas eran olvidadas, entonces la justicia restaurativa surge como un tercer paradigma que complementa al paradigma retributivo que es propio del derecho penal de adultos y al paradigma terapéutico que es propio de la teoría del tratamiento. Entonces surge un tercer paradigma, que es el paradigma restaurativo, que no busca desplazar al derecho penal, sino que ser un complemento a este. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la persona que cometa el hecho punible tiene que tener la capacidad de reconocer el hecho, de responsabilizarse por el hecho y de reparar el daño y de reconciliarse con la víctima y de reinsertarse nuevamente a la comunidad a través de qué? De la participación efectiva en el proceso. O sea, deben participar la víctima y el victimario. Pero Carlos, no alcanza con eso porque la justicia restaurativa señala de una forma muy clara que el hecho punible se comete en la comunidad, entonces debe involucrarse también la comunidad. Entonces la comunidad es un actor fundamental para la participación y la pacificación del conflicto. ¿Qué significa eso? Tener redes de apoyo comunitaria, tener CODENI, convenio con universidades, con colegios, con narcóticos anónimos, con alcohólicos anónimos, con una serie de organismos que forman la sociedad, que forman la comunidad, donde el chico pueda hacer trabajo en beneficio de la comunidad, pueda tener algún tipo de acompañamiento comunitario. Entonces, ahí es donde realmente desaparece una vez que se alcanza el objetivo de la reparación del daño, del pedido de perdón material o simbólico, de una realmente recomposición, como te decía, del tejido social y desaparece esa sensación de impunidad. Fíjate ahora qué pasa, se comete un hecho punible, la víctima nunca aparece, no se le llama, no se le escucha, no sabemos lo que la víctima quiere y la justicia restaurativa dice, no, el eje central es la víctima, la persona que se le hurtó el teléfono, que se le hurtó la bicicleta, tiene que venir, tiene que ser reparar el daño, tiene que hablar, tiene que ser escuchada, tiene que ser atendida, tiene que participar activamente, incluso si quiere con el victimario a través de una mediación, de una conciliación, de una remisión. Entonces, se logra eso a través de qué mecanismos de los trabajadores sociales, psicólogos y todo lo demás, y eso siempre va a redituar en que la persona infractora reconozca el hecho, se recupere, la persona víctima eh, sienta que ha sido resarcida, que ha sido escuchada, y eso realmente reditúa fundamentalmente en el proceso. La experiencia que nosotros tenemos en la Mare, que te conté varias veces, es que del año 2015 hasta el 2021 logramos bajar la reincidencia a un 7%, o sea, de los chicos que entraron al programa, que son más de 389, y siempre te digo la cifra, solamente el 7% volvió a reincidir, ¿verdad? O sea, ese es un número bastante interesante y también logramos que no haya esa migración tan peligrosa del derecho penal adolescente al derecho penal adulto, que el derecho penal adolescente no sea un tránsito nada más para pasar al derecho penal de adulto, ¿verdad? O sea, esa es la justicia restaurativa, una justicia mucho más humana, una justicia que garantiza el acceso a la justicia no solamente al adolescente imputado, sino a la propia víctima que es escuchada con la participación activa de la comunidad, ¿verdad? O sea, yo creo que esa sería una forma efectiva de tratar con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahora bien, Carlos, quiero aclarar esto. Cuando hablamos de un homicidio, Mm. cuando hablamos de un abuso sexual, ahí no se pueden aplicar procesos restaurativos porque obviamente la justicia restaurativa aplica más para hechos punibles que son calificados como delitos contra el patrimonio y no para estas cuestiones que deberían tener un proceso especializado dentro del fuero penal juvenil, pero fuera del ámbito de lo que es la justicia restaurativa. No sé si esto explica un poco tu pregunta, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, entiendo perfectamente. Y además el grado de reproche es mucho más alto, ¿verdad? Cuando se trata de violación, homicidio, etcétera. Quiero volver un poquito atrás. Cuando
hablaste de que el Ministerio Público retiró los fiscales especializados. ¿Vos crees que es necesario que se tenga una unidad especializada, así como tiene el Poder Judicial, jueces especializados en tema penal adolescente, doctor? Yo creo que eso se evidenció, esa necesidad, en el caso del adolescente de Coronel Oviedo, por ejemplo, ¿verdad? No se arbitran los medios que se tienen que arbitrar y no se trata el tema como se tiene que tratar cuando está en juego o está de por medio un adolescente. ¿Vos crees que es necesario entonces que se tengan, el Ministerio Público tenga unidades especializadas con relación a menores o adolescentes infractores penales? Para mí, Carlos, es grave que el Ministerio Público no tenga, porque la Convención en el artículo 40.3 te dice que es un proceso especializado. El artículo 5.5 del Pacto San José de Costa Rica te dice que es un proceso especializado. El artículo 222 al 230 del Código de la Niñez y la Adolescencia te señala que es un artículo especializado y cita cuáles son las funciones del fiscal especializado en adolescencia. Eso que vos decís, si vos tenés un fiscal especializado que tiene un cuerpo interdisciplinario de todos los componentes que entiendan cómo es el trato del adolescente, que entiendan que la declaración tiene que ser brindada ante el juez, que no se pueden hacer cuestiones iguales o tiene un procedimiento diferenciado al del adulto, va a facilitar mucho más el proceso, sino que fíjate que muchas veces al no tener el órgano persecutor, que es la fiscalía, estos órganos especializados, de repente el proceso se ordinariza y se convierte en un proceso de adulto, pero nos perdemos de vista de que es un adolescente, ¿verdad? Y vos sabés que la detención no puede ser dispuesta por el fiscal, eso está en el 427, ¿verdad? La declaración indagatoria ante el juez, está prohibida la publicidad del proceso, la reserva de actuaciones del 235, o sea, tenemos toda la normativa internacional que señalan el proceso especializado, tenemos la experiencia que vos bien la dijiste, que nos señala que sería lo ideal y estamos incumpliendo, ¿verdad? Y acuérdate que esto digo como corolario, tenemos la sentencia de Panchito López del año 2002, donde nos obligan a rever y a cumplir los estándares internacionales después de aquel luctuoso suceso donde murieron 9 jóvenes en aquella correccional que en ese momento se llamaba Correccional de Menores Panchito López, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental, es necesario y realmente fue un retroceso bastante significativo la desaparición de estas unidades especializadas. Fíjate que el Ministerio Público tiene varias unidades especializadas en varios temas específicos, pero en un tema que desde el año 89 la propia convención lo exige desde el 2001 el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 69, el Pacto San José de Costa Rica, nosotros estamos incumpliendo tranquilamente y también estamos incumpliendo la sentencia del caso Panchito López, ¿verdad? Porque yo creo que el interés en esto que hablamos tanto, Carlos, de cortar la carrera delictiva, de educar al adolescente, no se entiende como un factor fundamental de justamente bajar los índices de delincuencia y justamente atender de manera adecuada, ¿verdad? Estas personas que están en un proceso de desarrollo. Yo siempre digo, no es lo mismo un chico de 15 años, 16 años, que una persona de 60, 50 años que ya tiene prácticamente su vida definida, ¿verdad? O sea, es necesario, no solamente porque lo decimos nosotros, sino porque está en la norma internacional y debe ser respetada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo decimos entonces que hace falta que el Ministerio Público tenga fiscales especializados en tema penal Derecho penal adolescente, juvenil. en, Sí, en claro, el derecho derecho penal penal juvenil, adolescente. Sí, en señor. derecho penal juvenil o adolescente, para usar el Fíjate que término adecuado, sí. Mm. la última fiscal especializada estuvo hasta, si no me equivoco, porque tampoco te quiero dar un dato falso, hasta julio o agosto del año pasado, que era la doctora Miriam Santos, que le retiraron y le pasaron a una unidad ordinaria. Entonces, ese plan piloto exitoso de justicia restaurativa quedó sin fiscal especializada, entonces Paraguay quedó sin tener un organismo especializado dentro del Ministerio Público. Y ojo, no hace falta, Carlos, y esto fue planteado en varias mesas,
No hace falta que a lo mejor sea solamente especializado en penal juvenil, podría ser de violencia y penal juvenil. Hay unidades de maltrato animal que también podrían ser de penal juvenil, o sea, darle, o sea, dar dos especialidades, si es que el argumento es que hay pocos fiscales, que no hay fiscales para cubrir todo, pero por lo menos darle dos funciones, pero no con el proceso ordinario, porque ahí es donde se mezclan mucho las cuestiones, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es que de repente hay tanta fiscalía especializada en diversos temas que a lo mejor podrían abarcar dos cosas en vez de no tener ninguna fiscalía especializada, ¿verdad? No, y ahí No nomás, sé si, porque no entiendo perfectamente. Aparte que mencionaste un punto, o sea, me pregunto, yo no es por nada, ¿verdad? Porque todo el mundo le quiere a su animal, a su mascota, pero tener fiscales especializados en maltrato animal y no tener fiscales especializados en ese derecho juvenil o derecho penal adolescente. Bueno, se tiene que buscar y dar una salida a eso porque así como está diciendo, se están incumpliendo normas internacionales que exigen a nuestro país tener esos fiscales especializados o esas unidades especializadas, doctor. fíjate vos lo que, el ejemplo que pusiste, Coronel Oviedo, yo te puedo sumar Casa Mm, Paz, y bueno, y ahí el trato tendría que ser mucho más dinámico, mucho más ágil, mucho más interdisciplinario con estas oficinas técnicas que te estaba refiriendo hace un rato. Y bueno, y eso no tenemos, o sea, tenemos un proceso casi diseñado para adultos donde tenemos que subsumir a los adolescentes, por decir de alguna forma, y ver ahí que se respeten sus derechos y sus garantías. Y hay algo que vos me solés preguntar, ¿verdad? Que es el tema de la publicidad. Vos sabés que los procesos no son públicos, sí. hay reservas de actuaciones, eso se tiene que respetar también, ¿verdad? Medidas de seguridad, por ejemplo, no se pueden aplicar a un adolescente. Te hablo tipo esta 10 años, 5 años más de encierro posterior a la condena, eso es inaplicable, ¿verdad? Son cuestiones en las que también vamos a trabajar oportunamente en la oficina técnica, pero para eso necesitamos tener toda la triada, fiscalía, defensa, jueces especializados en la materia, ¿verdad? Excelente. Doctor, finalmente para redondear un poco y volviendo al tema de las penas elevadas, justamente ayer le estábamos haciendo una entrevista al ministro Víctor Ríos que nos hablaba del control de constitucionalidad y convencionalidad y le estaba diciendo yo que acá se plantea, para poner un ejemplo, se plantea elevar las penas. Vamos a suponer que incluso algunos plantean cadena perpetua o lo que sea para los menores que infractores de la ley o que cometan hechos punibles graves. Entonces yo le preguntaba si se llega a establecer una pena de 20 o 25 años, ¿acaso esto no iría en contra de las convenciones que establecen una pena creo que de 10 o 12 años máximo en todo caso, o cómo se implementan en algunos países? Mira, Carlos, totalmente de acuerdo. O sea, el, el tema del aumento de la pena está demostrado a nivel mundial y criminológicamente hablando que no soluciona el conflicto, sino Estados Unidos tendría que ser la panacea, tienen pena de muerte, aplican pena de muerte y vos sabés que aplican unas cuantas al año y es una de las sociedades más violentas que tenemos. Constantemente vemos esos actos de violencia, incluso de adultos, de adolescentes, ¿verdad? El tema pasa porque, y te repito, y en esto soy muy insistente, ¿verdad? Con el tema de la educación, porque los chicos, sobre todo los adolescentes, no, no, no van a detenerse a leer el código así, ah, si cometo esto voy a tener 20 años de cárcel, voy a tener 15 años de cárcel, o sea, lo bueno sería que estén capacitados a inhibirse de cometer hechos punibles, pero para eso tenemos que alcanzar un grado de educación, ¿verdad? Fíjate que los tratados internacionales, como bien referimos, y todo lo que te cité, más nuestro propio Código de la Niñez, más el propio 54, que yo sé que vos conocés bien de la Constitución Nacional, que habla de los derechos prevalecientes del niño, no permiten este tipo de penas elevadas. Y más aún, Carlos, y es más preocupante, más que incluso que el control de convencionalidad o el control de constitucionalidad, que son sumamente importantes, fundamentales, es que no se pueden tomar decisiones sin tener estadísticas, sin tener datos Sí. reales, sin tener números que avalen la cuestión. No alcanza con que yo diga,
aumentamos la pena, solucionamos el problema, mandamos niños a la cárcel y se acaba el delito. Mentira, porque van a empezar a buscar niños de 10 años, van a empezar a buscar niños de 8 años. Mm, Y te doy un ejemplo, el tema de las drogas. El tema de las drogas cada vez baja más. Ahora tenés chicos de 10 años, de 8 años que están entrando en el tema del TESPI, ahora está el fentanilo también. O sea, date cuenta que es un tema de prevención, todo es prevención. O sea, acá todo es como que nosotros sacamos cosas, explicamos así, pero nadie dice el fundamento de si a nosotros nos explicaran, a vos y a mí, bueno, queremos aumentar la pena porque los datos dicen y las estadísticas dicen, y acá están los números del Ministerio de Justicia, pero no hay datos, o sea, nada, todo mm. es por alarma social y yo no sé si eso nos va a llevar a buen puerto, ¿verdad? O sea, es más, corremos el riesgo eh, de tomar decisiones sin saber bien qué es lo que estamos buscando muchas veces, ¿verdad? Correcto. Doctor, un mensaje final y agradecerte tu tiempo. No, Carlos, yo te agradezco a vos que siempre te preocupas por este tema tan sensible como es el derecho penal juvenil, porque, repito, esto ayuda a la reinserción, ayuda a cortar la carrera criminal, ayuda a que los adolescentes, niños, puedan ser vistos, que se visibilice el problema, que no es solamente un problema de penas, es un problema de trabajo interinstitucional del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y cada uno debe hacer las competencias necesarias para poder lograr que no solamente los infractores de la ley penal, sino que los niños de 2 3 4 5 10 12 tengan acceso a sus derechos, tengan acceso a la educación y que ellos mismos puedan autorregularse. Nos decía, y con esto te dejo, la gente de Costa Rica en este curso que estuvimos hablando, ante la pregunta insistente que yo le hacía, ¿por qué las maras de El Salvador, que son países limítrofes, no entraban a Costa Rica, ¿verdad? En la época antes de Bukele, y ellos decían, no, que justamente el factor que ayudaba en Costa Rica era la educación, que era transversal a todos, que tenían un 89% de adolescentes, niños educados. Entonces, eso permitía que ellos se frenen o que no ingresen a estas pandillas. O sea, fíjate, a mayor educación tenés más posibilidades de no ingresar a este tipo de clan. Entonces, esto es lo que tenemos que apuntar, a esto tenemos que llegar y no solamente aumentar las penas y esperar que eso mágicamente solucione el conflicto. Gracias, Carlos, y un saludo Doctor, a toda la audiencia. gracias, muy amable. Excelente fin de semana, doctor. Muy amable como siempre. Igualmente, saludos, Carlos. Bueno, Chao, chao. estábamos entonces así con el doctor Camilo Torres. Él es miembro de la Cámara Penal de Capital, acá de Asunción, de la primera sala, que integra con sus colegas, si no me equivoco, Jesús Riera y Paulino Escobar. Además, él es coordinador de la Oficina Técnica Penal Adolescente. Fue designado recientemente por la Corte Suprema de Justicia en sustitución de la doctora Andrea Vera, que manejó muy bien y por mucho tiempo esta oficina técnica penal. La doctora Vera renunció al cargo de camarista. Bueno, ella se había retirado y la Corte en sustitución, entonces la doctora Vera designó al camarista Camilo Torres. Héctor, ahora vamos para nuestro tema de mañana, para la etapa de mañana, esa parte en donde habla de la necesidad de que el Ministerio Público tenga unidad.